Muchas gracias. Buenos días a todos. Soy María Díaz, residente de primer año del servicio, y voy a hacer una actualización sobre la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Antes de hablar de estas patologías de manera individual, me gustaría hacer una primera introducción, ya que comparten características en común. No solamente el principal dolor musculoesquelético y fatiga crónica, también además presentan ciertas manifestaciones clínicas como alteraciones del sueño, del estado de ánimo, cefalea, niebla mental, deterioro cognitivo que en ocasiones es autopercibido, y esto deriva en un grado de discapacidad y deterioro de la calidad de vida importante de nuestros pacientes. La fisiopatología subyacente no se desconoce, y esto sobre todo deriva en un retardo en su diagnóstico y un tratamiento que no es efectivo. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de estas patologías con otras también, por ejemplo, reumatoideas como artritis, el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica o la polimialgia reumática, y forman ambas parte de lo que se conoce como trastornos de sensibilización central. La sensibilización central hace referencia a una alteración de las señales neuronales nociceptivas que al final derivan en una mayor percepción del dolor por parte de los pacientes, ya que disminuye el umbral del dolor, y se va a caracterizar fundamentalmente por alodinia e hiperalgesia, que, como ya sabéis, ¿no?, es que un estímulo no doloroso produce dolor, o en el caso de la hiperalgesia, que se produce una exageración de ese dolor. Fundamentalmente se debe a un aumento de la excitabilidad neuronal y una inhibición de la respuesta supresora, que hablaré un poquito más adelante de ello. Dicho esto, comenzamos con la fibromialgia. Esta es la causa más común de dolor musculoesquelético en mujeres de edad media. En España se establece la prevalencia en el 2,45% de la población y el 90% son mujeres. Se ha visto que la edad media de presentación de la sintomatología se sitúa entre los 19 y 37 años, pero, como decíamos, existe un retardo en el diagnóstico, situando esta edad, aumentándola, de entre los 34 y 53 años al momento del mismo. No solamente afecta a la población adulta, también se ha visto que la población infanto-juvenil puede presentar esta clínica. En su caso, la edad media del diagnóstico son 12 años y la mayoría, de nuevo, aparece en el sexo femenino. La fisiopatología, como decíamos, se desconoce, pero sí que se han postulado algunas teorías que parece que intervienen en la fisiopatología de esta. Entre ellas cabe destacar factores ambientales y genéticos, muy importante la susceptibilidad individual de las personas. Se han estudiado más de 100 genes que se encargan de regular el dolor, y estos además se relacionan con canales sodio-voltaje dependientes y también GABAérgicos. Estos dos genes que os presento aquí se han estudiado y se han visto que sí que se relacionan con la susceptibilidad individual al dolor en los pacientes. Otra de las teorías que se ha encontrado es una disfunción en el eje hipófisis-hipotálamo suprarrenal, que se ha visto en estos pacientes que aparece una desregulación circadiana, apareciendo un aplanamiento de la curva de concentración plasmático de cortisol, y esto también parece que se relaciona con una mayor percepción del dolor por parte de los pacientes. También comorbilidades psiquiátricas, en algunas series más del 60% presentaban también trastornos de ansiedad y depresión. Se ha relacionado también con infecciones, tanto víricas o virales como el virus Epstein-Barr, o también, por ejemplo, con la enfermedad de Lyme. Sí es muy importante recalcar la importancia del proceso de sensibilización central y de la neuroinflamación en esta patología. Esa sensibilización central que decíamos que al final produce la disminución del umbral del dolor. ¿Cómo se produce el estímulo doloroso? Bueno, ante un estímulo nociceptivo se van a producir la activación de fibras fundamentalmente tipo A y C. Las fibras tipo A son fibras mielínicas, que sí que van a tener una velocidad de transporte de ese impulso muy elevada, frente a las tipo C, que son fibras amielínicas, mucho más finas, que transportan el dolor con una velocidad, como decíamos, en este caso más enlentecida. En cualquier caso, todos estos estímulos van a alcanzar el asta dorsal de la médula espinal. Allí se va a producir la primera activación con neurotransmisores excitatorios. Fundamentalmente participa el glutamato y la sustancia P, que en este punto activarán el receptor NMDA, que se encarga fundamentalmente de la inducción y mantenimiento del dolor. Una vez alcanzado este punto, se va a producir una subida del estímulo a través del haz espinotalámico, que va a alcanzar tanto la corteza somatosensitiva como, sobre todo, la corteza límbica, que es muy importante, puesto que se ha visto que se encarga de las emociones. En principio, ese estímulo debería de inhibirse, pero sin embargo se ha visto en estos pacientes que tienen niveles disminuidos, entre otras cosas, de serotonina y noradrenalina, permitiendo que esta inhibición no ocurra. Decíamos que es fundamental también la neuroinflamación, que se debe fundamentalmente a ese aumento de glutamato.
La neuroinflamación en esta patología se ha visto que ocurre tanto a nivel periférico como a nivel central. Dentro de las células que participan en cabe destacar los mastocitos, que van a interactuar con las células gliales previamente activadas con ese exceso de glutamato, y lo que va a permitir esta interacción es la liberación de diferentes citoquinas inflamatorias. Cabe destacar, por ejemplo, la interleuquina 8, que en algunas series de pacientes sí se ha visto elevada en el líquido cefalorraquídeo, la interleuquina 6, que en algunas series se ha visto que su aumento se puede relacionar con la gravedad de los síntomas, o el factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto deriva en una activación e hipersensibilización de los nociceptores, haciendo que la señal y el dolor se mantengan. ¿Qué características clínicas o manifestaciones clínicas tienen estos pacientes? Bueno, fundamentalmente tenemos el dolor crónico en ellos, que además es un dolor que al menos tiene que estar presente durante 3 meses, que suele aparecer al presionar, ¿no? y en las zonas musculoesqueléticas, que luego diré un poquito más adelante, y que en algunos pacientes describen este dolor como ardor o como incluso hormigueo. Más del 95% de los pacientes también asocian astenia, en algunos casos rigidez. Se ha visto en estos pacientes alteraciones del sueño, que lo dicen fundamentalmente tanto la conciliación como en el mantenimiento del mismo, deterioro cognitivo o niebla mental, que también dicen estos pacientes que presentan, y alteraciones en la memoria, ansiedad o depresión, y en algunas series del 10 al 30% de los pacientes con fibromialgia tenían al menos otra enfermedad diagnosticada, como artritis, lupus eritematoso sistémico, dolor pélvico crónico o, por ejemplo, el síndrome del intestino irritable. El diagnóstico, tanto en la fibromialgia como también en la fatiga crónica, van a ser diagnósticos clínicos. En el caso de la fibromialgia, sí que se utilizan las guías actuales, tanto de la Sociedad Americana de Reumatología como la Europea, que también la SER la ha aceptado. La última revisión fue en el 2020 y desde entonces no ha vuelto a haber ningún tipo de cambio, y necesita que se cumplan estos 3 criterios para poder diagnosticar la enfermedad. Por un lado, tendríamos un índice de dolor generalizado por encima de 7, que sería lo que nos encontramos a la izquierda, que se va a hacer mediante una exploración física y pudiendo localizar regiones dolorosas en los pacientes, y una escala de gravedad de síntomas por encima de 5. O bien tener un índice de dolor generalizado un poquito menor, en torno a 3 a 6, pero con la escala de gravedad de síntomas aumentada por encima de 9. Los síntomas han de estar presentes al menos 3 meses y no puede haber ninguna otra causa o patología que justifique este dolor. Con respecto al tratamiento, y de nuevo siguiendo las recomendaciones de la SER, nos dicen que es muy importante realizar un tratamiento concomitante, tanto tratamiento no farmacológico como tratamiento farmacológico. Dentro del no farmacológico cabe destacar realizar ejercicio, sobre todo ir aumentando poco a poco la intensidad del mismo, sabiendo que los pacientes tienen fatiga y que tendrán que adaptarse a ello. También terapias cognitivas, una buena dieta, por ejemplo, o una educación importante al paciente para que sepa bien cuál es su enfermedad. Y es fundamental asociarlo, decíamos, con el tratamiento farmacológico. De nuevo, las recomendaciones de la SER se centran en estos 3 grupos farmacológicos. Por un lado, los inhibidores de la serotonina, los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina. Cabe destacar la duloxetina, que sigue siendo uno de los fármacos más empleados. También el segundo grupo, que son los antidepresivos tricíclicos, también se encarga de inhibir la serotonina y la noradrenalina, y en el caso, por ejemplo, de la amitriptilina, también se ha visto que bloquea los canales de sodio voltaje dependientes. Esto se ha visto que parece tener un efecto beneficioso, ya que no solamente permitiría tratar el dolor, sino que también podría tener efectos beneficiosos, por ejemplo, a nivel de la fatiga e incluso en el sueño. Y el tercer grupo de fármacos, que incluiría la pregabalina, lo que hace es bloquear los canales de sodio presinápticos. Esto lo que hace es que evita la liberación de neurotransmisores excitatorios y, por lo tanto, de alguna manera disminuiría también el dolor en estos pacientes. Insisto un poco en que es fundamental hacer un tratamiento concomitante, puesto que solo el 33% de los pacientes refieren mejoría utilizando solamente los fármacos. Dicho o explicada esta fibromialgia, empiezo a hablar de la fatiga crónica. Con respecto a la epidemiología, en este caso nos encontramos una prevalencia mundial que se estima entre el 0,1 y el 0,8% de la población, y característicamente aquí se ha visto que tenemos una incidencia bimodal, primero entre los 10 y los 19 años y después entre los 30 y 39. No solamente el sexo femenino se constituye como factor de riesgo, también la raza negra hispana es más frecuente en esta patología. Los niños menores de 15 años no encuentran distinciones entre sexos, por tanto también es otra patología que afecta a la población infanto-juvenil, pero sin embargo no existe ese predominio femenino como antes. Y muy relevante en esta patología es que hasta el 80% presenta antecedentes de infección viral.
Decíamos que la fisiopatología también en esta es desconocida. Se ha estudiado cierta predisposición genética, por ejemplo, estos haplotipos sí que han visto que aumentan el riesgo de padecer la fatiga crónica. Mecanismos de nuevos inmunes con la disfunción de los linfocitos, por ejemplo, TCD8 y ese aumento de citoquinas, y que parece que también la inflamación forma parte de ella. Exposición a toxinas, como por ejemplo organofosforados, que se ha visto que también producen una alteración y un deterioro en la función de los linfocitos, o metales pesados como el cadmio, que se ha visto que tiene alteración produciendo necrosis y apoptosis a nivel de la corteza cerebral. Pero muy importante, insistíamos en ese 80% de antecedentes de infección viral. Entre ellos cabe destacar los herpes virus, fundamentalmente el virus Epstein-Barr, los herpes virus tipo 6 o el citomegalovirus, y adquirió mucha importancia también dentro del coronavirus el SARS-CoV-2, y bueno, de esto comentó un poquito también mi coRTS la semana pasada, ¿no? A nivel bacteriano, la Coxiella también se tiene como ejemplo. Con respecto a las manifestaciones clínicas en la fatiga crónica, también van a ser muy variadas y además muy heterogéneas entre los pacientes. Sí que me gustaría destacar tanto la fatiga que presentan estos pacientes, sobre todo persistente, al menos durante 6 meses, y que además les impide hacer las actividades habituales que solían hacer ellos. Y el reposo no suele ceder esta fatiga. Y también se caracteriza por el malestar post-esfuerzo. Esto hace referencia a que tras algún tipo de estrés, que puede ser físico o que también puede ser psicológico, los pacientes presentan una exacerbación de los síntomas que puede durar semanas o meses, y típicamente además la sintomatología comienza a aparecer a las 24 horas de padecer este estrés. Se ha visto en estos pacientes esta heterogeneidad, como decía, de la clínica, pero sin embargo no existe un sustrato que justifique la misma. Encontramos este estudio, que es reciente, aunque es verdad que se basa en pacientes recogidos previo a la pandemia, que intentaba comparar pacientes con la patología y compararlos con pacientes o sujetos sanos. Se vio que en diferentes alteraciones, tanto a nivel cognitivo como a nivel motor e incluso la disautonomía, los pacientes sí que referían ciertas alteraciones, pero sin embargo en pruebas objetivas no se vio ningún tipo de diferencia entre ambos grupos. Por ejemplo, a nivel cognitivo, los pacientes sí referían mayor fatiga o angustia, pero sin embargo en las pruebas neuropsicológicas no existió ningún tipo de diferencia entre ambos grupos. A nivel motor, los pacientes referían menor fuerza en las tareas repetitivas, pero sin embargo no se encontraron diferencias con respecto a los voluntarios sanos a nivel de la masa muscular, o a nivel de la disautonomía, de nuevo referían hipotensión, taquicardia o sudoración, pero sin embargo al practicar el TIL test no se vieron diferencias entre ambos grupos, lo que justificaría que se trata más bien en principio de una alteración funcional en este sentido. El diagnóstico de esta enfermedad de nuevo va a ser clínico. Necesitamos que se cumplan estos criterios, tanto el criterio primario, que no deja de ser esa astenia persistente durante al menos 6 meses, que no se deba a un esfuerzo físico actual, que no se alivie con el descanso, que sea de reciente aparición y que además produzca una reducción sustancial de la actividad previa que tenía el paciente. Y necesitamos que tener además presentes al menos 4 de los criterios secundarios también durante 6 meses para que se produzca el diagnóstico. Entre ellos, por ejemplo, el deterioro de la memoria, ese malestar posesfuerzo que había comentado, un sueño no reparador o, por ejemplo, dolor muscular. Con respecto al tratamiento en esta enfermedad, tampoco se conoce, sino que lo que tenemos es fundamentalmente un tratamiento sintomático atendiendo a las diferentes síntomas que presenta el paciente. De nuevo, sí que es importante realizar un tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico en este grupo. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Decíamos que tenemos unas patologías que desconocemos realmente cómo se produce su patología y que, por lo tanto, se están investigando diferentes formas o marcadores que nos permitan realizar tanto un diagnóstico precoz como, de alguna manera, identificar dianas terapéuticas en estos pacientes. Por ejemplo, hablaríamos de los marcadores serológicos. No se ha identificado alguno que sea concreto, que se pueda utilizar única y exclusivamente en la fibromialgia o en la fatiga crónica. Sí que cabe destacar, por ejemplo, anticuerpos serotonina y antigangliósidos que se han visto en un porcentaje en estos pacientes, pero que tampoco serían únicos y exclusivos de esta patología. También tenemos anticuerpos antineuronales, como los que nos encontramos aquí abajo. En algunas series, hasta el 13% y 37% de los pacientes los presentaban, pero de nuevo no son exclusivos. Por lo tanto, necesitaríamos también un estudio mayor. Otra de las teorías que se están viendo e investigando sería el uso de los microRNAs.
El RNA sabemos, bueno, es un RNA no codificante que regula la expresión génica de muchísimas funciones del organismo, ¿no? A nivel metabólico, a nivel inmunológico, a nivel mitocondrial o también a nivel vascular. Y se ha visto la importancia que tiene también en este trastorno de sensibilización central, donde encontramos, por ejemplo, estos 3 microRNAs que se han visto aumentados, sí, en la fibromialgia y, sin embargo, disminuidos en la fatiga crónica, lo que podría utilizarse también para el diagnóstico y para, como decíamos, futuras dianas terapéuticas, aunque todavía es muy pronto para ello. Finalmente, nos gustaría destacar el papel de la microbiota intestinal. Está bastante en auge en estos tiempos, ¿no? Y sabemos que en estas patologías se ha visto que se produce un desequilibrio cuantitativo de ciertas bacterias. Generalmente aparecen los géneros como el Clostridium y el Coprococo, que son proinflamatorias y que están aumentadas en ambos grupos de pacientes, y sin embargo los lactobacilos o los Bifidobacterium se encuentran disminuidos, que en principio ejercen un papel protector. Sí me gustaría destacar también en otros estudios que he encontrado que, por ejemplo, el caso del Rominococcus lo que hace es evitar una absorción del triptófano, que recordamos, es un precursor de la serotonina, que podría justificar también un poco la teoría, ¿no?, y la fisiopatología que tenemos en la fibromialgia y el dolor. O a nivel del coprococo, se ha visto que también a nivel intestinal produce un aumento de los lipopolisacáridos, que estos ejercen un papel aumentando la permeabilidad intestinal y típicamente liberan glutamato, que si volvemos también al principio, ¿no?, y a ese síndrome de sensibilidad central, decíamos que es un neurotransmisor excitatorio fundamental en el proceso, que también se ha relacionado con el aumento de dolor. Por lo tanto, y como mensajes para llevar a casa, la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica pertenecen al trastorno de sensibilización central, que no deja de ser una alteración de la respuesta neurosensorial frente a estímulos nociceptivos. La fisiopatología no es bien conocida y el diagnóstico a día de hoy es clínico, derivando en un retraso en el mismo y un perjuicio de la calidad de vida de los pacientes. El tratamiento no es específico en ninguna de las patologías y es por ello necesario realizar un tratamiento combinado. Hasta la fecha no se han identificado pruebas objetivas ni biomarcadores con suficiente precisión diagnóstica, y sí que es importante comprender a los pacientes, validar su sintomatología y mejorar su calidad de vida debe ser nuestro objetivo principal. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por esta